Bueno, en este módulo completamos el concepto de lo que es lactante febril sin foco, pero en la población de menor de un mes. Es importante tener en cuenta cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en esta población, a diferencia de la población que mencionamos anteriormente. Primero, saber que el paciente menor de un mes tiene mayor riesgo, pues un riesgo potencial de realizar una enfermedad grave invasiva bacteriana. El riesgo de bacteriemia es del 15%. Esto quiere decir que ese paciente, a punto de partida de cualquier de cualquier órgano, puede dar una infección bacteriana y impactar en cualquier otro lejano al órgano de origen. Si en el enunciado aparece un niño de 20 días, es decir, menor de 28 días, que ha tenido un registro febril y se encuentra en buen estado general, siempre se interna, ¿sí? Ya vemos que aquí no tomamos el algoritmo de buen o mal estado general, sino que aplicamos directamente la conducta de internación, porque es un paciente que probablemente haga pocos registros de fiebre, no tiene una respuesta madura para poder defenderse de ese agente infeccioso, entonces no nos va a dar muchos datos para pensar si está en buen o mal estado general. A lo mejor el único dato posible que puede manifestar son mucho más sutiles, que ahora los vamos a ver en las manifestaciones clínicas. Pero en el cuadro que presentamos aquí, lo que decimos es que en todo niño menor de un mes se debe internar, se policultiva y se medica empíricamente con cefotaxi o ampicilina genta, ¿sí? Nosotros tenemos una combinación de ampicilina genta que la van a ver en muchas preguntas choice y eso es lo correcto, y si eso eventualmente no está, cefotaxina. La idea, en realidad, es entender que estos pacientes deben ser medicados para los 3 agentes posibles que pueden cursar infección bacteriana. Pero saber que cualquier infección en cualquier órgano de un neonato siempre tiene el mismo agente infeccioso como causa principal. Es decir, que la primera causa principal de infección bacteriana en el neonato es el Streptococcus galactiae. Ese va por lejos. Entonces el paciente se puede presentar como febril sin foco, como infección urinaria, como meningitis, como artritis, como lo que sea, pero la edad define su agente etiológico más frecuente. Si no está la opción del Streptococcus galactiae, la segunda opción es el Escherichia coli. Y luego de Escherichia coli, la tercera es la listeria. Pero verán que en todo el recorrido de preguntas de neonatos, en general no suele haber respuesta positiva para la listeria. La listeria es un agente mucho más visto en la tercera edad y sobre todo en inmunosuprimidos. Así que en cualquier pregunta de neonatología, ustedes tienen que saber que el primer agente infeccioso para cualquier órgano es el Streptococcus galactiae y luego el Escherichia coli. Y por último la listeria. Después, en el siguiente cuadro de esta placa, lo que vemos es que dividimos sepsis neonatal temprana de sepsis neonatal tardía, ¿sí? La presentación puede ser en los primeros 7 días y la tardía entre los 7 y 30 días. Las complicaciones obstétricas relacionadas a esa presentación en la temprana son frecuentes, es decir, que hay algo que debe haber en el enunciado que nos haga pensar que puede haber sido una complicación inmediata obstétrica. La prematurez, el aparato genital materno es el origen habitualmente de esta infección y de esto el Streptococcus galactiae. El tipo de germen es el que mencionamos y las manifestaciones clínicas son multiorgánicas y en general se presenta como sepsis. O sea, el neonato tiene una manera de presentarse clínicamente que uno lo traduce como una sepsis. Ahora describiremos las manifestaciones clínicas. Y de la sepsis neonatal tardía, a partir del día 7, en realidad lo más importante de esto es reconocer que, bueno, las complicaciones obstétricas en general son infrecuentes, puede estar relacionado con la edad gestacional, la presentación, también puede estar relacionado con la colonización del aparato materno o que tenga una infección de la comunidad. Aquí se mencionan otros agentes como el Staphylo aureus, el Staphylococcus coagulasa negativa, el neumococo, el meningococo, pero en general va a estar aplicado también algunos otros tips dentro del enunciado que puede ser, por ejemplo, una mamá que está teniendo una mastitis, una infección de las glándulas mamarias, esa infección a lo mejor también tiene sobreagregada una infección en la piel, entonces cuando el niño toma la teta también ahí consume un agente etiológico y eso puede invadir su intestino y hacer impacto en cualquier otro órgano y producir una infección grave. Entonces, para concluir con este cuadro, lo importante es saber que en líneas generales los menores de 30 días cuentan con agentes etiológicos que suelen ser el Streptococcus galactiae, el E. coli y lejos la listeria, y que dentro de las presentaciones tempranas y tardías, lo más usual clínicamente es que en la presentación temprana el paciente se presente como séptico y en la presentación tardía lo puede hacer como meningitis. De estas manifestaciones clínicas, lo que sí vamos a ver es una alteración o una inestabilidad térmica, ¿sí? Por momentos al niño se lo nota como más calentito, por momentos como más frío, es decir, que puede tener hipo o hipertermia, rechazo del alimento, distensión abdominal, la madre dice que no chupa bien la teta, lo ve que no tiene fuerza, que por ahí ni siquiera tiene ganas de prenderse a la teta, es decir, que tiene una succión débil. Todos estos datos son datos de sepsis, ¿sí? Son datos muy sutiles que ofrece el neonato, pero que son datos que dan cuenta a pensar que ese paciente puede tener una sepsis. También puede tener taquipnea, puede tener un quejido, puede aparecer por momentos episodios de decoloración, que a la madre le pareció que estaba un poco más oscuro y dan una pequeña, en tiempo breve, cianosis, palidez, piel moteada.
También si uno tuviese al neonato internado y lo está monitorizando, puede ver alteraciones autonómicas como hipotensión, hipertensión, taquicardia, bradicardia, etc. Y si tiene una afectación del sistema nervioso central, se puede directamente presentar como una convulsión, que en general suele ser focalizada por la inmadurez también de la mielinización. Vamos a ver una pregunta para entender si un paciente en neonatología se presenta séptico, pero además tiene un compromiso neurológico o no lo tiene. Esta es una pregunta del 2000, pero es una pregunta clínica que sigue teniendo pie para poder desarrollar el tema. Y dice, usted evalúa a un recién nacido de término de peso adecuado de 24 horas de vida sin antecedentes patológicos. Su madre refiere que no se prende bien al pecho. El paciente se encuentra hipotérmico, aletargado y somnoliento. El hemograma es normal, al igual que el estado de ácido base. La punción lumbar exhibe un líquido de 18 leucocitos por milímetro cúbico, 60% de polimorfo, proteínas de 110, glucosa de 50, glucemia de 90 y sin gérmenes en la tinción de Gram. ¿Su diagnóstico cuál es? Primero, para poder hacer un diagnóstico de situación, tenemos que saber los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Una de ir a recordar cuáles son los valores normales del líquido de un neonato con respecto a un niño mayor de un mes. Es un cuadro que vamos a ver en el apartado de meningitis, pero que vamos a adelantarnos en este momento simplemente para recordar y poder responder adecuadamente esta pregunta. El líquido cefalorraquídeo normal del neonato cuenta con leucocitos hasta 20 por milímetro cúbico, con polimorfos hasta el 65%, proteínas entre 20 y 150 y glucosa 60% de la glucemia. Es decir, que cuando lo comparamos con los cuadros de las características del líquido cefalorraquídeo en niños mayores de un mes, vemos que el líquido normal tiene proteínas menores, ¿sí? Las proteínas son hasta 45, y que los leucocitos son menos de 5, y más del 75% debiera ser linfocitos. Entonces, si nosotros entendemos que el valor normal del neonato es tener proteínas hasta 150 y leucocitos hasta 20, podemos ver que en este caso tenemos 18 leucocitos en el líquido y 110 de proteínas con una glucosa de 50 para una glucemia de 90, con lo cual el líquido cefalorraquídeo es normal. Lo que pasa es que el resto de los antecedentes que nos muestran dan cuenta de un paciente séptico. La madre refiere que no se prende bien al pecho, se encuentra hipotérmico, aletargado y somnoliento, palabras clave para saber que esto es una sepsis. Entonces la correcta, en este caso, dentro de las opciones, que la primera es la sepsis sin meningitis, la segunda es sepsis con meningitis bacteriana, que sería lo que hay que definir entre la A y la B, la tercera es sepsis con meningitis de etiología viral, probablemente herpética, y la cuarta líquido cefalorraquídeo dudoso y debe repunzarse 24 horas, la opción correcta es la A, sepsis sin meningitis, por la explicación previa.